Quien quiera podrá. Ve la pantalla por compartida, ¿verdad, Eugenia? Sí, 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 veo Vale. todo. La de qué debe hacer un recurso humano ante una fusión y compra de empresa. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Pedro Navarro. Este es el máster en recursos humanos de la Escuela Internacional de Posgrados. Y bueno, de esas Masterclass, Talent que nosotros programamos a lo largo del curso como actividad paralela al máster, abierta a todo el mundo. Bueno, pues hoy hemos decidido hablar sobre qué debe hacer recursos humanos ante una fusión o compra de una empresa. Eh, digamos, esta webinar, bueno, está muy vinculada a un artículo que escribí, un post que escribí para la escuela, que iba muy relacionado con todo esto. Y ahora explicaré un poco los motivos por los cuales hemos decidido bueno, hablar sobre cuál es el papel que debe jugar recursos humanos ante una fusión o una compra como, digamos, como actividades que cada vez son más tendencia, que cada vez se producen más y que yo creo que debemos conocer cuál es el papel que debemos jugar desde el área porque entiendo que nuestra influencia y bueno, nuestro apoyo a estos procesos de fusión o compra en una empresa es vital a la hora de que pueda surgir una estructura nueva en la que se unan una o varias empresas vía fusión o vía compra. Bueno, aquí tenéis dos ejemplos de dos noticias de cómo estos procesos, digamos, de fusión o de compra de empresas, lo que busca fundamentalmente es que, bueno, combinación de distintas integraciones para que pueda surgir una nueva compañía tras esa fusión o esa compra. Y yo creo que es algo que se está dando más, sobre todo en determinados sectores. En España el sector financiero cada vez está más restringido, cada vez bueno, hace poco escuchábamos cómo había un intento de fusión entre el Banco Sabadell y el BBVA, que al final no se llevó a cabo por la vía, digamos, por la vía de la negociación. Y ahora lo que se ha producido es una OPA hostil por parte de BBVA para intentar adquirir Sabadell. Y como veis, cada vez más yo creo que esto es un proceso evolutivo, cada vez más son las entidades, bueno, son cada vez menos las entidades financieras que hay en el sector en España. Yo creo que cada vez ha habido un proceso de asumir, de reordenación del sector y por supuesto al final pues que va a haber yo creo que va a ser un sector oligopolístico en el que son muy pocas las empresas las que van a estar operando en el sector financiero español. También ocurre algo similar vamos, las compañías tecnológicas cada vez más pequeñas están siendo compradas por las más grandes y están surgiendo nuevos conglomerados que se fusionan bajo una misma estructura, bajo una misma compañía y que combinan, como digo, integraciones, adquisiciones, etcétera. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos a Orange y MásMóvil, en el que se está cerrando todo lo que es esta nueva compañía, que yo creo que va a ser una de las más importantes en el sector a la hora bueno, de aglutinar el mayor número de clientes teleco como ahí se indica. Veis aquí otra fusión, dice Bruselas aprueba la fusión de las empresas de embalaje Smurfit Kappa y West Rock. Estas son dos empresas, dos multinacionales que se han dedicado muchísimo a todo lo que es la producción de cajas de cartón que van muy destinadas, cajas de embalaje que van destinadas al sector agrícola a la hora de colocar y poder transportar y comercializar los productos agrícolas, porque como bien sabéis, España es una potencia en este sector y por lo tanto esa fusión pues va a crear, digamos, va a crear una nueva empresa dentro de lo que es el sector del embalaje, del cartón, también del reciclaje y que la Comisión Europea ha aprobado de tal manera que, como digo, se va a crear una auténtica multinacional, una potente empresa que se va a dedicar a nivel mundial, porque es una fusión de una empresa irlandesa que es
es Murphy Kappa y una empresa americana que es WestRock, y se va a crear una empresa, una multinacional muy potente que va a acaparar gran parte del sector del embalaje, de las cajas de cartón, muy destinadas fundamentalmente al sector agrícola. Como veis, son dos ejemplos que yo he puesto aquí de cómo, digamos, en el ámbito empresarial, en el ámbito de los distintos sectores económicos, esta tendencia se está produciendo cada vez más a la hora de que se creen, que como digo, muchas empresas, sobre todo eh, oligopolísticas, en distintos sectores como el tecnológico, como el del embalaje, como el financiero, que os ponía yo antes como ejemplo. En este contexto de, como digo, de este ritmo frenético, rápido, en el que las compañías son compradas, son fusionadas y surgen nuevos conglomerados, aquí rara vez, yo creo que a pesar de esta tendencia, sabemos muy poco sobre cuál es el papel real que debe jugar en recursos humanos como departamento que debe ayudar a la integración sin problemas bueno, y que debe asegurar que las dos empresas, las empresas que se fusionen junto con sus culturas, puedan hacerlo de la manera más ordenada, de la manera más lógica y de la manera mucho más rápida, de tal manera que se contribuya a que bueno, surja una nueva estructura que de manera clara pueda iniciar todo el proceso tras la fusión de varias empresas. Por lo tanto, nosotros nos planteamos, viendo esas noticias, viendo esa tendencia, oye, ¿cuál es el papel que juega en estos recursos humanos? Primero, yo creo que hay un paso previo, y es que debemos conocer qué es fusión y qué es adquisición o qué es una compra. Luego veremos el papel de recursos humanos en todo esto. Luego veremos cuál es el papel de recursos humanos antes de que se produzca el acuerdo de fusión o compra, y luego cuál es el papel durante una vez que ya se ha hecho el acuerdo y hay ya una empresa resultante tras la fusión o la compra de varias. Luego, cuál es el papel que juega recursos humanos después de la fusión y la adquisición. Y luego, a mi entender, qué nuevas políticas son más, políticas de recursos humanos, son más importantes y a las que hay que darle más importancia tras ese proceso de fusión. En España, como digo, las fusiones, sobre todo en el sector tecnológico y sobre todo en el sector financiero, han sido una constante en los últimos años. Yo creo que desde el 2008, con inicios de toda la crisis financiera de ladrillo, la crisis mundial con Lehman Brothers y con, bueno, con todos los problemas que hubo en España con las constructoras y con las entidades financieras, que muchas de ellas fueron rescatadas. Al final, toda esta tendencia creo que se ha ido produciendo hasta que, bueno, como digo, es muy desconocido el papel que juega el área de recursos humanos, y yo creo que ese es el objeto de este tag, de este webinar en el rato que vamos a estar juntos. Bueno, en este proceso tenemos que entender que hablamos siempre de fusiones, hablamos de adquisiciones, pero son, digamos, son dos conceptos que muchas veces se asocian, pero que existen realmente diferencias entre sí, y creo que es clave, antes de entender cuál es el papel que juega recursos humanos en todo este proceso, que entendamos qué es una cosa u otra. Bueno, fusión. Una fusión es cuando dos o más entidades, dos o más empresas, dos o más organizaciones se unen bajo un mismo estilo de gestión, aglutinando, combinando fuerza por cualquier motivo, fundamentalmente por tener una mayor presencia y un mayor posicionamiento en el sector en el que operan ambas. Y luego, una adquisición es cuando una empresa compra a otra y la absorbe, y la empresa absorbida tiene que asumir el estilo de gestión, la cultura, todos los procedimientos de la empresa que adquiere. Como veis, en el caso de la fusión no es así, sino que lo que se hace es crear una entidad surgida de esa fusión, y de esa entidad surge un nuevo estilo de gestión que, bueno, como digo, combina fuerzas para cualquier motivo.
siempre el motivo fundamental es tener un mayor posicionamiento en el mercado, aglutinar el mercado, tener una mayor presencia en definitiva. Y la adquisición es la empresa que compra la que va, digamos, entre comillas, a imponer a la empresa adquirida su estilo, su cultura, sus procedimientos, sus metodologías. Por lo tanto, como veis, estamos ante dos situaciones diferentes que implican que el papel de recursos humanos sea totalmente diferente en un proceso u otro. Hace unos años el Banco Santander adquirió Banesto, luego adquirió el Banco Popular, creo recordar, y por lo tanto eso fue una adquisición. ¿Qué quiere decir? Que adquiere, entonces, por lo tanto, Banco Popular, los trabajadores del Banco Popular y los trabajadores de la otra entidad que fue también de Banesto, tuvieron que asumir esa nueva cultura, ese estilo de gestión que traía Santander. En cambio, se produjo una fusión entre Caixa y Bankia, resultando CaixaBank, y en ese proceso lo que hubo es una, digamos, una fusión, una integración, una unión de esos dos estilos, ¿vale? Para crear una fuerza resultante. Era importante que este matiz yo lo planteara aquí porque, como digo, en función de una cosa u otra, digamos, eh, vamos a ver que digamos que la manera de actuar de recursos humanos será totalmente diferente. A partir de aquí, ¿qué es una? Bueno, pues como podéis ver, en el mundo actual las empresas se compran y se venden a un ritmo altamente rápido. Yo creo que hemos pasado de unos procesos, digamos, empresariales más estables, digamos, más predecibles, a un mundo empresarial en el que, digamos, que el corto plazo es lo que prima y el ritmo frenético de la compra, venta, adquisiciones, fusiones es como digo, es trepidante. Por lo tanto, sobre todo hay sectores que se dan más a ello, como puede ser las empresas de tecnología, como hemos visto antes el ejemplo de MásMóvil y Orange. Y luego también los grandes conglomerados se fusionan bajo una sola bandera, como indico ahí, y bueno, la combinación de integraciones en gran medida caen bajo el encabezado de fusiones o adquisiciones. No es lo mismo fusionarse que me compren o que comprar, ¿vale? No es lo mismo. Por lo tanto, es importante que esto lo que tengamos claro. Y a pesar de todo esto, conocemos muy poco cuál es o cuál debería ser el papel que debe jugar recursos humanos en todo este contexto. Y para ello, y debemos saber que el papel que ha jugado y que juega recursos humanos también ha sido un papel evolutivo. ¿Qué quiere decir? En el año 60, años 60, años 80, digamos, el papel de recursos humanos era un papel más de un staff, digamos, un staff asistencial, más de gestión, más que de gestión, era más de administración de las relaciones laborales. Luego ya fue un poquito más de gestión vinculada también a las relaciones laborales, selección de personal, y luego ya en los últimos años, en las últimas décadas, yo creo que ya a partir del 2000 esto es incuestionable, el papel de recursos humanos es un papel más estratégico, más de intentar desde la función contribuir a que la empresa pueda conseguir los objetivos estratégicos. Desde este enfoque y en estos procesos de fusión o de adquisición, el Departamento de Recursos Humanos es quien debe ayudar a que la integración de esas dos o de esas varias estructuras se lleve a cabo sin problemas, ¿vale? Sin problemas desde un punto de vista, digamos, del capital humano, de las relaciones laborales y de todo lo que esto implica. Y también será Recursos Humanos el que se encargue o que debe asegurarse de que las dos empresas o las varias empresas que se fusionen y sus culturas se unan durante ese proceso de fusión y de adquisición. Aquí tenemos que ser conscientes que en muchos casos no entendemos, porque no es algo tangible, por qué es tan importante la cultura empresarial. Y desde mi punto de vista, yo creo que la manera en que cada empresa entiende su negocio,
la manera en la que cada empresa entiende el liderazgo que se lleva a cabo en su negocio y en su empresa, las metodologías de trabajo, la gestión de recursos humanos, cómo se lleva a cabo esta gestión, eso al final es un componente inevitablemente cultural y diferencial. Y por lo tanto, cada empresa va a aportar una cultura empresarial y de procesos totalmente diferente. Y por lo tanto, este es un factor clave en el que el área del Departamento de Recursos Humanos tiene que contribuir para que esa fusión o esa integración mediante fusión y adquisición sea lo mejor posible en el menor tiempo posible y evitando problemas. Bien, no sé, Eugenia, hasta aquí más o menos claro. Sí, perfecto. Sí, 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 súper. está por ahí Eugenia, está por ahí Ana también. Todo más o menos. Sí, por mi parte también, todo correcto. Todo correcto. Muy bien. Bien. eh, bueno, para un poco sintetizar y ubicarnos antes de seguir avanzando, el papel de recursos humanos en estos procesos de integración o de integración, transfusión o adquisición es, de manera sintetizada, gestionar la integración de ambas empresas, pueden ser dos o pueden ser varias, para que el acuerdo de fusión o adquisición tenga éxito. Nosotros documentalmente podemos firmar una compra-venta o fusión de dos empresas, pero luego, previamente a ese acuerdo de fusión y adquisición y posteriormente, hay unos procesos de gestión de recursos humanos que hay que tener en cuenta, ¿vale? Antes del acuerdo, antes de que se llegue a un acuerdo de fusión o adquisición, recursos humanos tiene que cumplir una misión, ¿vale? Y tiene que analizar los posibles escollos, problemas, dificultades que pueda haber en ese proceso, antes de que se produzca, ¿vale? Entonces, el Departamento de Recursos Humanos, para evitar, como digo, esos problemas previos, ¿vale? Imaginaros que somos dos empresas que nos vamos a fusionar, pues nosotros, antes de que se llegue al acuerdo, Recursos Humanos también tendrá que hacer su trabajo para que luego, mediante sus informes, pues valore positivamente o no si es viable o no esa fusión, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Bueno, pues nosotros lo que tenemos que ver primero es que ver si esas culturas son incompatibles o no, si los estilos de gestión son incompatibles o no, qué tipo de motivación hay en cada una de las empresas, si con esa fusión o adquisición va a haber una pérdida de talento clave, si hay mala comunicación, si hay una pérdida de confianza, si esta fusión o esta compra va a generar una gran incertidumbre. Bueno, pues todo eso hay que analizarlo. Y aparte de eso, Recursos Humanos debe ayudar, como digo, a ver si la cultura existente entre ambas compañías es compatible. Además de la cultura, Recursos Humanos deberá comprobar, cerciorarse de cómo cambiarán los beneficios cuando las empresas se unan. ¿Serán iguales? ¿Cambiarán drásticamente las políticas de recursos humanos? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué pueden esperar sus empleados, los empleados de la empresa resultante tras la fusión o la adquisición? ¿Qué puede hacer recursos humanos para facilitar ese proceso? ¿En qué puede contribuir para que cuando se produzca la integración, transfusión o adquisición, esta sea lo más fácil posible y lo mejor posible? Y este paso requiere, y esto es muy importante, que el Departamento de Recursos Humanos colabore estrechamente con el equipo legal, ¿vale? ¿Vale? Para que los equipos legales de ambas empresas y tal vez quizá un tercero, quizás se recomienda que una consultora externa, un gabinete jurídico externo especializado en temas laborales y especializado en fusiones y adquisiciones, bueno, pues nos ayude para que nos aseguremos que la empresa resultante tras fusión o adquisición, bueno, pues cumpla con toda la normativa legal y laboral y de relaciones laborales para que esto evite problemas. ¿Veis? Esto, como digo, es un paso previo a ese acuerdo y nosotros tenemos que hacer también nuestro trabajo, insisto, el departamento de producción, el departamento de financiero, el departamento de marketing,
el departamento de logística y el departamento de recursos humanos tienen que hacer sus trabajos previos para entre todos determinar, decidir si esta adquisición o esta fusión es viable. Y nosotros también tenemos que contribuir para que ya la dirección de la empresa y, por supuesto, el consejo de administración decidan realmente si esto se va a llevar a cabo, porque entienden que tras estos procesos de investigación previa es viable todo esto. Bien, después de lo que sería todo lo que es la fusión, ¿vale? Después de la fusión o de la adquisición, recursos humanos tiene como objetivo fundamental, pues que tiene que asegurarse que todo va a seguir avanzando y que, bueno, la intervención de recursos humanos tiene que evitar todos los problemas a la hora de, bueno, de que se cree directamente un programa integral que conlleve la integración plena de ambas estructuras organizativas. Y por lo tanto, recursos humanos deberá liderar, tendrá que ser capaz de crear una estrategia que ayude a crear sinergias entre las empresas fusionadas o las empresas que han sido, digamos, integradas vía adquisición. Y antes de que se lleve a cabo todo este proceso, recursos humanos, el gerente, los directores, los responsables de recursos humanos de ambas firmas, bueno, deben trazar una hoja de ruta que implica que se creen, digamos, nuevas políticas de gestión de recursos humanos mediante una estrategia que haga hincapié sobre todo a la hora de, bueno, de que se cree una nueva estructura organizativa resultante, ¿vale? Que a partir de ahí conlleve, como digo, todo este proceso, ¿vale? A partir de aquí, no sé si tenía alguna duda. ¿Ninguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Más o menos No, claro. todo bien. Sí, de momento estamos entendiendo la diferencia entre fusión y adquisición y está quedando claro, gracias. Vale. Entonces, ahora, ¿cuál sería el rol? ¿Cuál sería el papel de recursos humanos después de la fusión y la adquisición? Bueno, ahora recursos humanos, como decía, tiene que, tras ese acuerdo, ¿vale? Que se ha llegado de manera exitosa, bueno, inicia todo el proceso de reorganización, ¿vale? ¿Vale? Y entonces, recursos humanos deberá designar aquellos empleados, deberá definir cuál va a ser ese periodo en el que se marca como objetivo que haya una integración plena de estas compañías que han sido fusionadas o que han sido adquiridas. Por lo tanto, el papel es clave y fundamentalmente recursos humanos iniciará un proceso que tiene como objetivo examinar los posibles escollos que que se los vamos a encontrar para que, como digo, se produzca esa integración plena entre ambas compañías o las compañías que se hayan integrado. Y por lo tanto, el equipo de recursos humanos debe ser plenamente consciente de que tiene que diseñar, como indico ahí, diseñar o redefinir políticas de gestión de recursos humanos. Y por lo tanto, es importante que se asegure de que todas las políticas de recursos humanos sean las más adecuadas, ¿vale? Para que trabajando con el equipo legal y equipos legales que están colaborando con la empresa, tanto interna como externamente, propicien que, como digo, se involucre todo el mundo a la hora de diseñar un plan estratégico de recursos humanos que redefina o que defina las nuevas políticas de gestión. Bien, para ello, el primer paso, nuevas políticas. ¿Esto qué quiere decir? Que será necesario crear políticas que ayuden a suavizar esa transición que, bueno, que
implicará que se cree que nazca una nueva estructura organizativa. Esto significa que habrá que crear políticas de selección, políticas de formación, políticas de promoción y desarrollo profesional, nuevas políticas salariales y retributivas, políticas encaminadas a desarrollar el bienestar de nuestros trabajadores. Por lo tanto, como digo, habrá que iniciar un proceso de redefinición de todas las políticas de gestión de recursos humanos. A partir de ahí, otra cosa que debemos hacer, pues sin duda intentar retener a los trabajadores clave de las empresas que se han fusionado o que se han adquirido, ¿vale? Tenemos que asegurarnos que, claro, porque una fusión, una adquisición genera incertidumbre, genera estrés, genera ansiedad, genera muchísimos inconvenientes en los trabajadores. Y entonces habrá gente que no sea necesaria, habrá gente que sea necesaria y se quiera ir pues porque no está conforme con el resultado de esta fusión, de esta adquisición. Y por lo tanto, nosotros tendremos que intentar primero determinar quién son los empleados clave, cuáles son los puestos clave y tendremos que idear la manera de hacer atractivo para esos trabajadores que se queden con nosotros. Como digo, también es más que inevitable que habrá una gestión de la reducción de personal y despidos. La fusión de la Caixa y Bankia produjo un excedente de trabajadores. Inicialmente se hablaba de unos 7.000 y pico, luego ya creo que al final se quedó unos 5.000 y por lo tanto habrá unos procesos de despidos colectivos, habrá unos procesos de jubilaciones anticipadas, de ERE, de expedientes de regulaciones de empleo y por lo tanto todo esto como gran desafío es que nosotros debemos, como digo, retener al talento que más nos interese, tendremos que redistribuirlo y reubicarlo y por supuesto habrá que averiguar dónde se van a producir los despidos, quién va a dejar de estar con nosotros, qué directivos son los que necesitamos y los que no. Bueno, habrá que revisar el rendimiento de los trabajadores, habrá que investigar sobre, bueno, pues sobre qué trabajadores son los que, bueno, podemos prescindir de ellos o no. Habrá puestos de trabajo que habrá que eliminarlos, otros que habrá que dotarlos de nuevo contenido. Bueno, por lo tanto, como digo, es importante que todo eso lo tengamos en cuenta en este proceso. Luego también, como digo, otra de las cosas claves que hay que hacer es, hay que trabajar mucho con la idea de crear una nueva política o políticas de compensación y beneficios, porque claro, es más que evidente que como se fusionan o se adquieren varias empresas, cada una de esas empresas que se fusionan o se adquiere tenía su propia política de salarial, de beneficios, de retribuciones, de variables, de aumentos de sueldos. Posiblemente habrá una disparidad entre lo que se pagaba en una y lo que se pagaba en otra. Y por lo tanto, bueno, todo el mundo habrá que idear nuevos beneficios y nuevos planes de compensación para la nueva fuerza laboral. Y bueno, sobre todo aquí es muy importante que nosotros ideemos una política importante de comunicación para que todo el mundo, esté, bueno, sepa qué está sucediendo en la empresa y hacia dónde nos dirigimos en todos estos aspectos. Como veis, ahí se me han colado también nuevas políticas, gestión de reducción y compensación de beneficios, pero otro aspecto clave es el ajuste cultural con el tiempo extra. ¿Esto qué quiere decir? Hablamos de cultura, cultura y cultura. Yo lo mencionaba al principio, una de las claves en estos procesos de fusión o adquisición es el componente cultural. Este es
para mi punto de vista, una de las claves dentro de estos procesos y para que la integración sea lo más efectiva. Y esa cultura, esos procedimientos, esa manera de entender el negocio, esa manera de trabajar, esa manera de atender al cliente, esa manera de producir, esa manera de producir o de prestar el servicio con calidad, bueno, pues las distintas empresas fusionadas o adquiridas tienen manera diferente de entender todo esto. Por lo tanto, el encaje cultural no va a ser de un día para otro, sino que durará años y años hasta que ya surja una nueva cultura resultante. Y por lo tanto, el papel de recursos humanos es importante en todo este proceso porque tiene que asegurarse de, bueno, de que las culturas de ambas organizaciones puedan unirse en lugar de chocar entre sí. Claro, hablamos de culturas, no solo hablamos de cultura a la hora de entender el negocio o de entender cómo se presta el servicio, cómo se produce un determinado producto, sino también hay otros factores, porque claro, si son empresas, una empresa es irlandesa y otra empresa es americana y resulta que otra empresa es francesa o española, ya no solo hablamos de un componente cultural en cuanto a la manera de entender la gestión empresarial o de recursos humanos, sino también hay un choque cultural en cuanto a que hablamos de distintas nacionalidades y hay distintas maneras de entender la vida, de entender el negocio, de entender la empresa, de entender muchísimas cosas. Por lo tanto, tenemos que evitar que se produzcan esos choques, ¿vale? Y por lo tanto, nosotros, estas fricciones que pueden causar estrago a medida que los miembros de los diferentes grupos se asimilan para impulsar la ganancia y el rendimiento, por lo tanto, nosotros hay muchas estrategias que se pueden repasar a la hora de integrar esas culturas y de fomentar, digamos, una integración dócil, amistosa. Pero lo más importante es evaluar que, digamos, que no se produzca o que no hayan tantos desajustes que puedan llevar al traste lo que sería este proceso de fusión y adquisición. Y por lo tanto, yo creo que es clave que haya, por supuesto, una colaboración estrecha entre los distintos departamentos de recursos humanos, que ahora se va a crear solo uno, a la hora de reunirse con la gente y a la hora de que haya digamos, una continua actividades cotidianas y un plan de comunicación abierto, ¿vale? Para que la gente entienda en todo el momento el porqué de las cosas. Yo creo que uno de los errores que se comete en estos procesos de adquisición y de fusión es que no somos capaces de transmitir la información de manera clara. Si nosotros porque claro, la desinformación, la rumorología, el corre y dile, el pasillismo, eso crea, yo creo que crea malestar, crea incertidumbre, crea desasosiego, crea problemas en los trabajadores y por supuesto también crea ansiedad. Muchos de ellos se plantean irse o se plantean no colaborar en estos procesos de fusión. Por tanto, el diálogo que conecte a los empleados con este nuevo sistema, con esta nueva cultura, es clave a la hora de intentar, como digo, propiciar esa integración plena. Por eso tenemos que ver realmente si las culturas son compatibles, incompatibles, y eso se ve en el acuerdo previo. Bien, es importante que recordemos entre todos que el papel de recursos humanos en todo este proceso es vital para que haya un éxito, para que haya una adecuada integración entre las distintas estructuras. Y para ello, nosotros, si hacemos bien las cosas, recursos humanos va a contribuir a que se genere una nueva estructura resultante y a su vez debe impulsar el negocio, debe contribuir a que se consigan los objetivos estratégicos marcados para la nueva empresa resultante y no perjudicar ese negocio. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta estos aspectos que yo os voy a indicar ahora. Ana, hasta aquí más o menos alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna aportación.
No, todo claro, y sobre todo lo que has comentado de lo importante que es que todo cuadre y combinen los trabajadores y que haya una buena comunicación, porque muchas veces el problema se da en que no se sabe lo que va a suceder por parte de los trabajadores, ¿no? Totalmente. Tú has estado, tú has padecido, entre comillas, has participado, has estado en alguna fusión, alguna adquisición en alguna empresa anterior en la que trabajabas, si trabajaste. No, la verdad es que nunca he trabajado, pero ni he Vale, estado en pues ninguna empresa, pero me lo puedo imaginar. vale, pues ahí digamos, hay consultoras, hay asesoría jurídica, hay, digamos, empresas que se han especializado en asesoramiento a otras empresas en estos procesos, ¿vale? Y un técnico de recursos humanos, un consultor de recursos humanos, un director, un responsable, debe saber todo esto porque es más que probable que en un momento determinado pueda suceder. Es más, nos creemos que porque seamos una empresa pequeña, seamos una empresa local, esto no nos afecta. Yo creo que cada vez más en este mundo globalizado, donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo sabe lo que se hace y cómo se hace, al final es muy probable que pasemos por algún tipo de fusión, de adquisición. ¿Vale? Por lo tanto, por esto este era el motivo fundamental por el cual yo hice ese post que hablaba sobre cuál es el papel del recurso humano en estos procesos y también por eso decidimos hacer esta webinar, Talk, para un poco tengáis esas nociones, esas pinceladas sobre cuál realmente debe ser el papel del recurso humano y la importancia que tiene el trabajo estrecho entre la dirección de la empresa, los responsables de recursos humanos para asegurarse que todos estos procesos funcionen de manera adecuada y que se preste muchísima atención al factor humano, a que seamos conscientes eh, los trabajadores de ambas empresas van a estar durante mucho tiempo, digamos, psicológicamente muy angustiados, muy preocupados, bueno, con muchísima incertidumbre sobre cuál va a ser su situación laboral y por lo tanto, cuanto más, digamos, más condescendientes seamos, más conscientes seamos de esa situación, nos será muchísimo más fácil iniciar estos procesos. Bueno, sobre todo, cosas que tenemos que tener en cuenta y que son aquello que nos debe preocupar de manera esencial en estos procesos. Fundamentalmente, tenemos que saber, como decíamos al principio, si esas culturas son compatibles o no. Tenemos que analizar y ver cuáles son los estilos de gestión de una y otra empresa. Si nos encontramos con un estilo de gestión donde hay un liderazgo muy autoritario y luego nos encontramos con otra empresa donde el estilo de gestión y el estilo de liderazgo es muchísimo más colaborativo, muchísimo más digamos, descentralizado, más de dejar hacer. Bueno, pues tenemos que analizarlo porque, claro, esto puede ser un choque. Tenemos que también estar preocupados y analizar con qué motivación, cómo llegan los trabajadores de ambas empresas o de las empresas fusionadas o adquiridas al proceso ya de integración. Si se ha perdido talento clave en todo este proceso. Habrá trabajadores claves que hayan decidido irse a otras empresas o que hayan decidido, bueno, se hayan decidido marcharse pues, por diversos motivos, porque entienden que en el nuevo, digamos, en la nueva estructura organizativa, pues su proyecto, digamos, su desarrollo profesional o su objetivo profesional no tiene cabida. Bueno, tenemos que analizar en qué situación estamos respecto a la pérdida ¿no? de trabajadores, sobre todo aquellos trabajadores que ocupaban puestos de mayor responsabilidad y más estratégicos para la pervivencia de la empresa, si hay una mala o buena comunicación, si estos trabajadores han perdido la confianza en la empresa y en sus dirigentes, si hay un alto grado de incertidumbre en el proceso, qué va a pasar conmigo, qué va a ser de mí, me despedirán o no me despedirán, bueno, ¿vale? Como digo, si estilos, bueno, pérdida de confianza, no sé por qué se me ha copiado aquí otra vez, ¿vale? Entonces ya te digo, estos son situaciones
con las que nosotros, o sea, situaciones no, son, digamos, preocupaciones, aspectos clave que nosotros debemos tener muy en cuenta a la hora de que se produzca un proceso de fusión o de adquisición y que haya una integración totalmente positiva y efectiva en estos procesos. Básicamente, y ya un poco a modo de resumen, de síntesis de todo lo que hemos estado viendo, el trabajo de recursos humanos, el rol de recursos humanos en estos procesos es clave. Y por tanto, como yo decía, aquí lo que va a haber es una reestructuración, va a haber una reorganización y va a surgir una nueva estructura organizativa resultante con una nueva cultura y con unas nuevas políticas de gestión de recursos humanos, ¿vale? Que deben preocuparse sobre todo en estos aspectos que yo estoy indicando y que deben implicar que haya, como digo, un proceso que debe desembocar digamos, en una nueva estructura resultante. A partir de aquí, como decía, es más que evidente que a lo largo de los años, eh, el papel de recursos humanos ha sido más importante en estos procesos. Y por lo tanto, esto implica que todas las operaciones, todas estas rotaciones, todas estas pérdidas de talento, todos estos conflictos culturales deben intentar, como digo, deben intentarse minimizarse, ¿vale? En gran medida para que la actividad de la empresa resultante no se pare y por lo tanto tengamos, como digo, un proceso lo más plácido posible, siendo consciente de la complejidad que todo esto implica. Porque me podrás entender, y Ana, esto te hago una pregunta para que tú me lo comentes, podrás entender que la fusión de la Caixa con, eh, con Bankia no es un proceso fácil. La fusión de Orange MásMóvil o de Smurfit Kappa y WestRock no son procesos nada fácil ni nada rápidos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tenemos que, insisto, va a surgir una nueva estructura. De dos o varias estructuras tenemos que crear una nueva. De dos departamentos financieros hay que crear uno. De dos departamentos jurídicos hay que crear uno. De dos departamentos de recursos humanos hay que crear uno. Y ahí, por supuesto, habrá un excedente de personal. Imagínate, en la fusión de la Caixa y Bankia, que nace CaixaBank, en un municipio en el que había dos oficinas, una de Bankia y una de la Caixa, va a quedar una oficina. Por lo tanto, toda esa multiplicidad de recursos, no solo humanos, sino financieros, inmobiliarios, etcétera, etcétera, hay que integrarlos para que se cree una sola estructura. Estos procesos son largos en el tiempo, ¿vale? No es algo inmediato, sino que va a llevar, pues yo creo que aún no se ha finalizado ese proceso entre la Caixa y Bankia, y creo que esto le ha llevado y le va a llevar pues de 3 a 5 años hasta que ya haya una integración plena, una marca única, una cultura única. Bueno, Ana, desde tu punto de vista, después de todo lo visto y todo lo explicado, ¿qué conclusión sacas sobre cuál debe ser el papel de recursos humanos? ¿Cuál es la importancia de recursos humanos en todo esto? Pues en primer lugar, centrarse en los trabajadores, creo yo, porque ya el departamento de finanzas, el departamento de marketing estará orientado a otras cosas. Como finanzas estará seguro preocupado de cómo cuadramos las cuentas o los comerciales estarán más preocupados de cómo lo hacen con los clientes, pero nosotros deberíamos estar preocupados en que nuestros empleados estén contentos e intentar incorporarlos a otra empresa si es el caso de que
somos absorbidos o intentar ser, digamos, como, no sé, welcoming, como ser unos anfitriones agradables hacia la empresa que adquiramos y hacerles sentir bien dentro de nuestros trabajadores y crear un equipo en el que todas las personas que vengan de diferentes equipos se puedan integrar y sobre todo comunicar a la gente lo que está pasando, cuándo está pasando, cómo va a pasar y que todo el mundo tenga claro lo que va a pasar, creo yo. Estoy totalmente de acuerdo contigo en esta parte final que planteas. La comunicación es clave, pero la comunicación es clave desde el minuto uno en el que se anuncia Mm, mediáticamente, porque esto es un anuncio, y hasta que claro, todo el proceso llega a su fin, pasan años. Tú imagínate a ese trabajador que escucha una noticia, que un compañero que está metido en el sindicato le comenta que se está rumoreando, que nos van a vender o claro, que nos vamos a fusionar. claro, pero Imagínate todo esto en tu mente. antes de que eso suceda, sería bastante beneficiario que antes de que se traslade a lo mejor a la prensa, que a los empleados se les comunique, supongo yo. Totalmente de acuerdo contigo. Por Plan, eso, no sé si eso l- se gestiona por parte de recursos humanos, pero lo que no puede ser es que te enteres de que te adquieren por la prensa, no, entiendo no, yo. no, recursos humanos debe diseñar un plan de comunicación Claro, muy eficaz, muy rápido, muy ágil y a su vez tiene que crear comunicación que sea, digamos, que sea veraz y por supuesto que se dirija a entender eh, cómo están los trabajadores porque están claro, y preocupados. colaborar también con los diferentes dirigentes de cada uno de los grupos. En plan, comunicamos a la gente que lleva a los responsables y los responsables que comuniquen a los empleados. No Por podemos, supuesto, no, no, no. Y claro, no luego podemos ir uno a uno, pero no, no, y luego estar muy en sintonía con los sindicatos, informar a los sindicatos, que esto también ujú, informe a los trabajadores, porque nos ujú, encontramos con empleados que están muy preocupados por cuál va a ser su nuevo encaje, si van a ujú, tener encaje, cuáles van a ser sus salarios, sus beneficios, cómo cambia su jubilación, ujú, me van a despedir o no me van a despedir, Mm, ujú. cuál va a ser mi nuevo rol en esta nueva estructura. Y eso genera una ansiedad, genera una preocupación, genera problemas psicológicos, genera problemas familiares, crea problemas en el trabajo, en el desempeño. Por lo tanto, insisto, esa comunicación es clave. Es, es una manera Efectivamente. es una manera de tener esa, digamos, esa transparencia para intentar intervenir y asegurarnos que el trabajador sabe en todo momento qué es lo que está ocurriendo y que se está informando a través de canales formales de comunicación y no informales. Ujú, ¿Vale? A su vez, como te digo, luego habrá una creación de nuevas políticas de políticas de gestión de recursos humanos para la nueva organización, habrá una manera de retener a los trabajadores clave, habrá que diseñar unos procesos de selección y también de despidos, habrá que elaborar un paquete indemnizatorio y diseñar un paquete indemnizatorio para aquellos trabajadores que nos van a abandonar, habrá que crear un programa de integración, de un nuevo diseño de nuestra política retributiva. Por lo tanto, en estas situaciones hay que replanteárselo todo, pero siempre desde la transparencia y desde la comunicación rápida formal. En este caso, insisto, es muy importante que también haya un liderazgo por parte de, digamos, de la dirección de la empresa y también que haya un liderazgo compartido entre los departamentos de recursos humanos que se van a fusionar o que se van a unir, ¿vale? Para que haya una estrategia común que logre una sinergia, esas sinergias que se están buscando y que se establezca una hoja de ruta de antemano que ayude a evitar estos problemas que estamos comentando. Ana, ¿algún comentario más, alguna aportación más? ¿Qué te llevas hoy de aquí? Qué te ha parecido todo esto que hemos estado viendo? Pues nada, por mí, la verdad es que me parece un campo interesante que deberían de explicarnos porque creo que muy poca gente sabe cómo afrontar el momento de una fusión en una empresa. Es muy complicado y, como has comentado, tiene muchos matices.
Y nada, simplemente que ha sido un placer poder asistir a esta clase y me ha gustado mucho, me ha parecido No, muy interesante. muchísimas gracias. Oye, ¿cómo va el máster? ¿Tú estás en el máster actualmente? Sí, sí, estoy en el máster, me quedan un par de asignaturas y acabo de empezar prácticas hace unos días, así ¿Dónde, que dónde, bien, de dónde, momento bien. dónde estás tú? En una empresa de selección, ¿Dónde? una consultora, Sí, Recruit, no sé si te sí, suena. pero no, ¿dónde estáis? Ah, el máster, bueno, No el digo máster tú, de... no digo tú, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está la empresa? Ah, bueno, la empresa, yo teletrabajo. Ajá. La empresa tiene sede en Murcia, pero teletrabajo ¿Y tú dónde vives? en Valencia. Ah, en Valencia, pues te pilla relativamente cerca. No, no conozco a la Mm, empresa. Espero que te vaya bien, que todo el máster te sirva, que tengas, bueno, que tengas unas buenas prácticas, que dejes un buen recuerdo y que, por ujú. supuesto, bueno, pues inicias una carrera en el sector de los recursos humanos, un sector muy interesante. Yo creo que cada vez con mayor relevancia y mayor importancia y sobre todo, pues que te vaya bien y que yo creo que todas estas cosas que comentamos en esta webinar, en estos Talk, yo creo que vienen a complementar un poco lo que ya habéis visto a lo largo del máster. Ana, cualquier cosa que necesites me puedes buscar en LinkedIn y cualquier cosa, pues estaría encantado de poder ayudarte. Vale, muchas gracias. Que tengas una Gracias. buena tarde. Buena tarde para ti, un saludo. Adiós.